Vladimir Putin, un hombre que ha dominado la política rusa durante más de 2 décadas. De agente de la KGB a presidente de Rusia, su carrera ha sido marcada por la ambición, la estrategia y el poder. Para algunos es un villano, pero para otros es el hombre que llevó a Rusia a la cima. Pero, ¿quién es este hombre? ¿Qué hizo y cómo llegó al poder? A continuación hablaremos un poco más sobre él. Vladimir Putin nació en Leningrado, lo que es actualmente San Petersburgo, el 7 de octubre de 1952. Aunque en la antigua URSS, el presunto paraíso socialista, no existían oficialmente las desigualdades. La realidad es que había población desfavorecida y Vladimir Putin creció en un entorno pobre. La madre de Vladimir Putin trabajaba en una fábrica y su padre fue soldado de la Marina Soviética, quien fue gravemente herido en combate en la Segunda Guerra Mundial y luego se dedicó a ser obrero. Tenía 2 hermanos, pero murieron ambos por enfermedad, uno de ellos por difteria durante la guerra. Su abuela materna y 2 tíos suyos murieron en la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista con la BBC, el periodista Stephen Lee Myers, corresponsal en Moscú para The New York Times durante 7 años y autor de una biografía titulada The New Tsar, destacaba como crucial en la infancia de Putin esa huella trágica de una guerra mundial que no vivió, pero cuyas consecuencias sí sufrió en su familia. Creo que esa experiencia, esa mitología alrededor de la guerra es algo con lo que Putin creció y es fundamental para su carácter. Putin creció en un barrio humilde de Leningrado y su principal diversión era cazar ratas, según ha contado él mismo y se refleja en una suerte de autobiografía titulada First Person and Astonishingly Frank Self-Portrait by Russian President Vladimir Putin. Es célebre y ha sido recurrentemente repetida la historia de la rata que atacó a Putin, según recoge el Daily Mirror, tomada del libro autobiográfico antes citado. Una vez vi una rata enorme y la perseguía por el pasillo hasta acorralarla en una esquina. De repente se dio la vuelta y se arrojó sobre mí. Estaba sorprendido y asustado. Ahora la rata me perseguía. En aquel Leningrado, que fue escenario de la infancia de Putin, abundaban los pisos comunales, donde que vivían varias familias, y en uno de ellos creció Putin. Así que Putin se crió, aunque pobre, entre historias familiares sobre la grandeza del Imperio Soviético y cómo, con enorme sacrificio, la URSS ganó la guerra a los animales. Esa grandeza imperial es la que ya adulto siempre se ha empeñado en recuperar para su país. Lo cierto es que la Unión Soviética dio a Putin la oportunidad de estudiar y él aprovechó bien, estudió alemán en la escuela secundaria y dominó dicho idioma de modo fluido. Tras la escuela se matriculó en la Facultad de Derecho, pero su destino no era ser un hombre de leyes. De hecho, en 1975 ingresó en el temido KGB, los servicios secretos soviéticos. Otro factor determinante de la personalidad de Putin, forjada en la niñez, fue su disposición a la pelea, su determinación por no dar nunca la espalda al enfrentamiento si la ocasión lo requería. Por eso, desde muy joven practicó las artes marciales. Es cinturón negro en judo. Si Putin soñaba en su infancia con convertirse en un héroe de la Unión Soviética, su carrera en la KGB la debió frustrar. No fue destinado a Berlín Oriental, el paraíso de los grandes espías soviéticos, sino a la entonces aburrida Dresde, donde se dedicó más al papeleo que a otra cosa. Vladimir Putin y su ascenso al poder. Cuando hablamos sobre Rusia, se suele relacionar a este país con muchos líderes importantes, como Lenin, Stalin, entre otros, y de la misma forma, el fuerte legado autoritario durante toda su historia como nación. Por ello, siempre ha existido una naturaleza rusa excepcional, rodeada de misterio que ha impedido predecir hechos que suceden actualmente en el país. Es debido a esto que nadie predijo el surgimiento de la figura de Vladimir Putin y su ascensión al poder en Rusia. Putin se une al equipo de Anatoly Sobchak, alcalde de la ciudad y uno de los principales reformistas de la nueva Rusia. Es designado como director del Comité de Relaciones Exteriores, donde supervisa la inversión extranjera y la cooperación con empresas occidentales en un momento de la gran inestabilidad económica. Su papel es clave en la modernización de la ciudad y en la atracción de capital extranjera. A pesar de su eficiencia, su gestión se ve salpicada por acusaciones de corrupción en la concesión de licencias de exportación de metales y recursos naturales. Sin embargo, su lealtad a Sobchak y su habilidad para sortear conflictos internos lo mantienen en el círculo del poder. En 1996, tras la derrota de Sobchak en las elecciones municipales, Putin pierde su puesto en San Petersburgo. Sin embargo, gracias a sus conexiones, es invitado a Moscú para trabajar en las administraciones presidenciales bajo la dirección de Pavel Borodín.
Rápidamente asciende en la jerarquía política, destacándose por su discreción y eficiencia. En 1998, Boris Yeltsin lo nombra como director de la FSB, el servicio de inteligencia de la KGB. Durante su gestión, Putin moderniza el servicio y fortalece la vigilancia sobre la oposición política y los grupos separatistas. También estrecha su relación con el círculo de poder de Yeltsin, lo que abre aún más las puertas dentro del Kremlin. Luego de la caída de la Unión Soviética, la separación de las 15 repúblicas soviéticas, entre ellas Ucrania y Georgia, dieron origen a diversos casos, donde ciertas regiones buscaban tener una autonomía propia. El caso más sonado fue el de Chechenia. En su momento, se entablaron negociaciones para solucionar el problema de Chechenia. Sin embargo, estos fracasaron y dio origen a la Primera Guerra Chechena. Este conflicto se dio durante el gobierno de Boris Yeltsin y fue una derrota del ejército ruso, debido a que las acciones guerrilleras de los chechenos hicieron que se firmara un cese al fuego en 1996, debido a que Yeltsin estaba más preocupado por su reelección como presidente y decidió buscar una salida rápida a dicho conflicto. Yeltsin fue reelegido en el cargo y así llega el año 1999. En este año, Putin ya ocupa el cargo de primer ministro de Rusia y la popularidad de Yeltsin está en caída debido a las expectativas que generó con diversas reformas, pero que no mostraban avances significativos. De acuerdo con lo que hemos mencionado, vemos que la Segunda Guerra Chechena jugó un rol importante en la llegada de Putin al poder. Para ganar las elecciones presidenciales, el año 2000, aprovechó el descontento de los militares rusos por la humillante derrota en la Primera Guerra Chechena. Por ello, la única forma para que Putin pudiera ganar las elecciones presidenciales era obteniendo una victoria militar en Chechenia. De esta forma, utilizó adecuadamente el favor de la opinión pública rusa, que exigía duras medidas en el conflicto de Chechenia, y ese apoyo a las acciones de Putin aumentó más su llegada al poder. Después de la renuncia de Yeltsin el 31 de diciembre de 1999, Putin se convirtió en presidente interino de Rusia. En marzo del 2000 fue elegido presidente de Rusia con el 53% de votos. Durante su primer mandato como presidente, la economía rusa creció en promedio un 7% por año, impulsada por un aumento en el precio del petróleo y el gas. También dirigió a Rusia durante la Segunda Guerra Chechena, restaurando el control federal en Chechenia. Putin se centró en mejorar la economía rusa, que había estado en crisis después del colapso de la Unión Soviética. También estabilizó la situación política en Rusia después de la renuncia de Yeltsin. Fue conocido por no ser blando con los rebeldes, además de que cada enfrentamiento que tenía ganado lo usaba como excusa para reformar las leyes a su favor. Tanto así que extendió el mandato presidencial de 8 a 12 años, pudiendo así llegar a gobernar por más de 3 décadas para 2030. Después de 2 mandatos como presidente de Rusia, Putin se vio obligado a dejar el cargo debido a la limitación constitucional de 2 mandatos consecutivos. En 2008, Putin nombró a Dmitry Medvedev, un político cercano a él, como su sucesor. Aunque Putin dejó el cargo de presidente, no abandonó la política. Se convirtió en primer ministro de Rusia, un cargo que le permitió mantener una gran influencia sobre la política rusa. En 2012, Vladimir Putin regresó a la presidencia de Rusia después de 4 años como primer ministro. Su regreso no estuvo exento de polémica, pues fue acompañado de acusaciones de fraude electoral, protestas masivas y un aumento en la represión contra la oposición. Pero, ¿cómo llegó Putin nuevamente al poder y qué impacto tuvo este regreso en la historia de Rusia? Para entender su regreso hay que retroceder a 2008. Putin había gobernado Rusia desde el año 2000, pero la constitución rusa no permitía que un presidente ejerciera más de 2 mandatos consecutivos. En lugar de modificar la ley en ese momento, Putin decidió apoyar la candidatura de su aliado Dmitry Medvedev, quien fue elegido presidente. Mientras tanto, Putin asumió el cargo de primer ministro, pero seguía siendo la figura más influyente en el gobierno. Durante la presidencia de Medvedev, Rusia experimentó algunas reformas moderadas, como la modernización de la economía y la flexibilidad de ciertas restricciones políticas. Sin embargo, en septiembre de 2011, Medvedev sorprendió al anunciar que no buscaría la reelección.
y que en su lugar apoyaba la candidatura de Putin. Esto generó una fuerte reacción, ya que muchos lo vieron como una estrategia para que Putin continuara con el poder sin romper las reglas constitucionales. Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 4 de marzo de 2012. Según los resultados oficiales, Putin obtuvo el 63.6% de los votos. Pero en estas elecciones fueron muy controversiales. Mientras que Putin y su gobierno insistían en que los resultados eran legítimos, muchas personas dentro y fuera del país alegaron que hubo un fraude electoral. Las protestas de las calles de Moscú y otras ciudades rusas hizo que Putin tomara medidas en las cuales se encarcelaba e incluso llegaban a matar a quien se oponía o protestaba ante él, lo cual esto lo define que puede llegar a ser una persona muy peligrosa. Miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo elecciones justas y denunciando al fraude electoral. Estas manifestaciones fueron algunas de las más grandes desde la caída de la Unión Soviética. En su discurso de toma de posesión, Putin prometió estabilidad, crecimiento económico y el fortalecimiento de Rusia en el escenario mundial. Sin embargo, uno de los primeros cambios que impulsó fue la restricción de las protestas y la censura a los medios críticos con su gobierno. Putin prefiere actuar de manera estratégica, a menudo sin hacer ruido, y no le gusta mostrar debilidad, ya que su estilo de liderazgo es muy autoritario. Se presenta como el único capaz de garantizar la estabilidad de Rusia, mostrando una imagen de hombre fuerte y protector. Tres de las grandes cosas que se marcaron en su regreso del poder fue el autoritarismo más marcado durante su mandato, también dando la mayor represión de la oposición, que contra los opositores como líderes de oposición como Alexei Navalny fueron arrestados y otras voces disidentes fueron silenciadas, lo que promovió una atmósfera de miedo donde las protestas y las críticas eran rápidamente sofocadas y las personas eran muy vulnerables ante el poder de Putin. Durante su nuevo mandato, Putin impulsó varias leyes que aumentaron el control sobre la sociedad. Se endurecieron las normas contra las manifestaciones no autorizadas, se aprobaron leyes que limitaban la libertad de prensa y se implementaron medidas que controlaron las redes sociales y el Internet en Rusia. Uno de los eventos más importantes de este periodo fue la anexión de Crimea en 2014. En un movimiento sorpresivo, Rusia se apoderó de esta región ucraniana, justificando su acción con el argumento de proteger a la población rusoparlante. Esto generó una fuerte condena internacional y llevó a sanciones económicas contra Rusia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones económicas afectaron la economía rusa, provocaron la caída del rublo y dificultades en la inversión extranjera. Sin embargo, Putin utilizó la narrativa del nacionalismo para reforzar su popularidad. Viceprimer ministro con Boris Yeltsin, el carismático Boris Nemtsov sonaba para sucederle en el año 2000, pero llegó Putin y se acabó su sueño. En un principio le apoyó, pero los progresivos recortes en libertades le hicieron ponerse al frente de manifestaciones y ser arrestado durante años hasta que... En febrero de 2015 moría asesinado muy cerca del Kremlin, 4 tiros por la espalda. Nemtsov pensaba encabezar una manifestación contra los ataques rusos en Ucrania. Oponerse públicamente a Putin puede costar caro. Ana Politkovskaya lo hizo y pagó por ello. La periodista denunciaba crímenes y atropellos del ejército ruso, sobre todo en Chechenia. La mataron en 2006, también con 4 tiros en su portal. Preguntado directamente, Vladimir Putin hablaba de conspiraciones internacionales. Pero este hombre le señalaba a Alexander Litvinenko, exespía ruso. Un mes de Politkovskaya moría en Londres, envenenado con el radioactivo polonio 210. El mundo le ha señalado como el culpable de la guerra, no a Rusia, sino a él. Vladimir Putin lleva años decidiendo en solitario y presumiendo de ese liderazgo. Добрый день, дорогие друзья! Новых geopolíticos условиях. Estamos listos para vivir bajo nuevas condiciones geopolíticas y lo dijo precisamente en el aniversario de la anexión de Crimea. Nos preguntamos si le hemos prestado suficiente atención. Lo hemos escuchado, pero ahora nos tenemos que dar cuenta de que lo hemos infravalorado. Pero lo cierto es que Putin, en la conferencia de paz del 2007,
dejó claro que no veía a Estados Unidos y a sus aliados como posibles socios, sino como una fuerza que desestabilizaba el mundo. Eso de no se va a atrever, no va a ser capaz, con Putin no funciona. Occidente trata de adivinar su verdadero objetivo y su verdadera razón, si busca hacer historia aferrado a la idea de la Gran Rusia o siente como una amenaza real una posible expansión de la OTAN. Por decir no a sus métodos, los detenidos en Rusia se cuentan por miles. Putin tiene a todos desconcertados y por eso sus amenazas funcionan. Nadie se atreve a responder si apretaría el botón nuclear o no.